Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Hola amigas y amigos, hermanas y hermanos televidentes de Extra Plus. Reciban como siempre nuestro saludo de amor y paz en Cristo Jesús con nuestra hermana Norma Iliana Martínez para llevar a ustedes nuestras reflexiones sobre la palabra que se proclama en este segundo domingo de Cuaresma del año 2021. Comenzamos levantando nuestras manos al cielo para darle gracias a nuestro Padre Celestial por su amor, por su fidelidad, por su misericordia que nos permite estar de nuevo con ustedes en este programa. Yo le pido perdón por mis fallas, por mis debilidades, mis infidelidades. Y le pido que su Santo Espíritu nos acompañe y nos guíe en este programa para llevar una palabra de luz, de guía y ayuda a nuestras hermanas y nuestros hermanos televidentes. Lo pido en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Amén. 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 ¿Qué tal, Normiliana? Bien, Manuel, gracias a Dios, todo bien. ¿Y vos qué tal? Pues, bien. Resintiendo la partida de una persona que yo estimaba mucho, Miguel Campos Marcenaro, que fue director del Fondo de Crédito Rural, antes que ustedes llegaran. Sí. Un economista muy amigo del intercambio de ideas, de la controversia, y conmigo conversaba, naturalmente que nunca estábamos de acuerdo, pero llegamos a ser muy amigos, y he sentido su partida, sobre todo que yo no sabía que estaba enfermo. Pues. Ya son dos conocidos, dos amigos, casi juntos que se han ido, han partido tuyos, dos amigos. Este año se han ido 4 amigos míos. Wow. Roberto Arevalo, Amaro Barahona, Vallardo Cuadra y Miguel Campos. Sí. Pero esta es la ley de la vida. La ley de la vida, sí. Esa es la ley de la vida. Y que estamos en esa recta. Sí. Lo único que nos queda es pedirle al Señor que les perdone sus fallas y les reconozca sus méritos y que le dé entrada a su santa morada. Así es. Y que descanse en paz. Sí. Así es. Bueno, llegamos al segundo domingo de Cuaresma. Vamos rapidito, otra vez. Y tenemos que la primera lectura es del libro del Génesis, capítulo 22, versículo del 1 al 2, del 9 al 13 y del 15 al 18, partecitas. El Salmo responsorial es el 115. La segunda lectura es de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo del 31 al 34. Y el Santo Evangelio es según San Marcos, capítulo 9, versículo del 2 al 10. Esas son
todas las lecturas para este segundo domingo de Cuaresma, que por cierto es el último día, hoy es el último día del mes de febrero. Así es. Hoy es 28, Sí. último día del mes de febrero. Que fue el segundo mes del mes del año 2021. Así Sí. es. Bueno, entonces comencemos con la primera lectura. Lectura del libro del Génesis, capítulo 22, versículos 1 y 2, del 9 al 13 y del 15 al 18. En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham, llamándole: Abraham. Él respondió: Aquí me tienes. Dios le dijo: Toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moriah, y ofrécemelo ahí en sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó ahí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: ¡Abraham! ¡Abraham! Él contestó: Aquí me tienes. El ángel le ordenó: No alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo: Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, esta es una lectura muy conocida del libro del Génesis, que nos demuestra lo que fue nuestro padre Abraham, lo que fue Abraham, que luego se llamó Abraham, ¿eh? Con una H intercalada, Abraham, padre de la fe, padre de la fe. A él le es reconocido como padre de la fe. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios le indicó, él lo hizo sin chistear, como se dice. No preguntó, simplemente lo hacía. Deja a tus padres y vete. Y no sabía ni a dónde iba, pero se fue. Y lo mismo pasó con el nacimiento de Isaac. El Señor le había dicho que iba a tener descendencia, porque no tenía descendencia. Pero figúrate, esperó desde los 75 años hasta los 99. Esperó él más de 20 años que se cumpliera la promesa del Señor, hasta que finalmente, cuando el Señor pasó por la tienda de Abraham, y Abraham lo atendió, entonces le dijo: dentro de un año, cuando regresemos, ya vas a tener un hijo. Pero Sarai, que también cambió a Sara,
se puso a reír. Se puso a reír porque no creía que ella, que era estéril, pudiera tener a esta edad, que ya era una anciana, un hijo. Sin embargo, tuvo a ese hijo que fue Isaac. Antes, ella le había cedido la cama a su esclava para que ella le tuviera un hijo a Abraham, porque no tenía hijos Abraham. Así es. Y es así que nace también Ismael. ¿verdad? Pero el ejemplo de Abraham es ese, que él obedeció porque tuvo fe en lo que no estaba viendo. Y entonces la gran pregunta es, nosotros que tenemos el testimonio de los apóstoles sobre la vida y la obra de Jesucristo en esta tierra, ¿por qué a veces dudamos? Sí. Esta lectura realmente, Manuel, esta lectura es, ya estuvimos hablando de las tentaciones que pasó Jesús en el pasado, y es sobre poner a prueba, donde el Satán lo quiso poner a prueba a Jesús, y él venció. Pero aquí también es sobre tentaciones, sobre pruebas. Aquí Dios puso a prueba a Abraham, puso a prueba, y llamó a Abraham, y Abraham dejó toda la parentela, dejó todo, y Abraham pudo ver la realidad con los ojos de la fe, pudo ver que Abraham fue puesto a prueba, y las pruebas, la verdad es que siempre nos hacen más fuertes, las pruebas nos hacen más fuertes, y ¿cuándo triunfamos en las pruebas? ¿Cuándo triunfamos en las pruebas? Cuando ponemos toda la confianza en Dios. Eso fue lo que Abraham hizo. Y por haber puesto la confianza en Dios, a él no sacrificó a Isaac, que ya sabemos que el sacrificio de Isaac, porque llegó a estar amarrado y todo, ya listo, casi listo ya para el sacrificio. Pero que eso prefiguraba, el sacrificio de Isaac prefigura la muerte de Jesucristo, igual, así como se pusieron, como estaba puesto Isaac en la cruz, ya prefiguraba la muerte de Jesucristo. Pero bueno, aquí en la tentación es probado Abraham, y por haber hecho caso, él es conocido, proclamado como el profeta de la fe, y así mismo lo reconocen la religión cristiana, la hebrea y la musulmana como el profeta de la fe. Entonces, pero de esta lectura, lo más significativo es el pacto que hace Dios por haber confiado a Abraham y haber obedecido a Dios, por haber confiado y haber obedecido a Dios, Abraham, Dios pacta, y hace, allí es donde pacta y hace la alianza con él, y le dice, por no haberte reservado a tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Exactamente como fue, como se hizo, porque él es el padre de los patriarcas, los primeros padres, ¿verdad? Y de él desciende Isaac, Jacob, de él está toda la descendencia, de él viene toda la descendencia. Los 12 que fueron a Egipto. Sí, las 12 tribus, las 12 todos, sí. De él, de la descendencia de Abraham. Ese es del primer pacto, y digamos tercer pacto, digamos, porque el pacto con Adán, el pacto con Noé, que ya lo vimos en la lectura, y este es el tercer pacto con Abraham, y así fue, y cumplido, promesa cumplida.
Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia porque me has obedecido. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Ahora, es bien importante lo que dijiste vos, que Abraham es reconocido por las tres grandes religiones que creen en un solo Dios. Los judíos, nosotros los cristianos y el Islam. Las tres religiones reconocen y los musulmanes, así es, a Abraham como el padre de la fe, como nuestro padre, pues, del cual venimos nosotros. Pues. Sí. Pero hay una cosa bien importante, Norviniana, y yo quiero insistir en ello porque ya lo mencioné, que nosotros teniendo todos los testimonios de los apóstoles, aún dudamos, porque eso es cierto. En muchas ocasiones nosotros no respondemos con decisión, con determinación, sin estarla pensando. Adán era idólatra. Adán pertenecía a un pueblo que adoraba otros dioses que nada tenían que ver con Yahvé. Y sin embargo, cuando Yahvé lo llama, él es fiel desde entonces a Yahvé. Es fiel a las indicaciones, a las enseñanzas, a las recomendaciones, a las guías que le hizo Yahvé. Así es. Pero también esta lectura, Manuel, nos enseña a nosotros dos cosas. Que a Yahvé Dios no le gustan los sacrificios. Lo estaba probando nada más a Abraham, lo puso a prueba, pero a él no le gustan los sacrificios, a Yahvé Dios. A él no le gusta y no va a mandar a matar a nadie, y es más, por eso ya en la plenitud, con la figura de Jesucristo, que vino a mostrar la misericordia y el amor de Dios, él mismo lo dice: misericordia quiero, no sacrificio, no como antes los sacrificios que se hacían. Allí muestra que a él no le gustan los sacrificios, y a él lo que le gusta es que el hombre se relacione con Dios, se relacione con la divinidad, pero en completa libertad. Y esto que Isaac fue un regalo de Dios. También nos muestra la lectura de que Él es el dueño de la historia. Dios es el dueño de la historia. Él lleva nuestra historia, Él es el dueño de la historia. Y por eso le había pedido a Isaac, probándolo en sacrificio. Porque Abraham, aunque sabía que Isaac era un regalo de Dios, porque no podía, era estéril Sara, Abraham en ningún momento dudó ni escatimó. ¿Por qué? Porque él vio con ojos de la fe en todo momento la realidad y todo su acontecer, desde el momento que atendió el llamado de Yahvé. Desde ese momento él vio con ojos de la fe, confió en él y a ciegas, tuvo una fe ciega, a ciegas hizo y obedeció y hacía todo lo que le pedía. Por eso es que llegó al pacto. Pero bueno, ¿qué nos dice hoy a nosotros esta lectura? Que aprendamos así como Abraham hizo, que confió en Dios, confió absolutamente en Él a ciegas, porque su fe era muy grande, que él no estaba pensando en qué iba a pasar y que se moría. Esto que a Isaac lo sentía como era el dueño de su hijo, pues como el dueño, aunque el dueño era Dios, porque pero él había esperado durante más de 20 años. Y que había esperado tanto. Sí. Sin embargo, qué fe la de él. Era su único hijo. Único hijo. Ahí está un ejemplo de entrada en el proyecto de salvación para nosotros, en el plan de Dios. Está el ejemplo vivo desde entrada, desde el inicio del proyecto de la salvación de Dios. Está esa fe, que es a esa fe a la que nosotros ya deberíamos haber llegado. Es que
Sí, es una fe cuando ya conocemos todo el plan de la salvación, cuando ya conocemos todo el proyecto de Dios, esa fe adulta, esa fe madura, esa fe ciega, ya nosotros debimos haberla alcanzado. Debimos conociendo toda la historia y el plan de salvación de Dios para con nosotros, para que actuemos en libertad, conociendo paso a paso ese proyecto de salvación de Dios, que lo conocemos, la historia de la salvación, el plan que Dios tiene con nosotros. Ya deberíamos haber alcanzado esa fe ciega. Hermanos, sí, sabemos que estamos en este proceso, pero miren a Abraham, que de primas a primera, alcanzó esa fe ciega y confió en Dios. Y nosotros, conociendo toda la historia, Abraham no sabía nada, no conocía el plan de salvación de Dios. Sin embargo, ese es un ejemplo para nosotros, al llegar a alcanzar esa fe ciega, esa fe, llegarla a alcanzar. ¿Y qué quiere decir esto? Creer en lo que no se ve, creer en lo que no vemos, creer en la palabra de Dios y en muchas cosas que Él dice y que no las hemos visto tal vez todavía, pero creer en esa vida futura, creer en lo que nos tiene preparado, creer en la vida eterna sobre todo, en la vida eterna, en la Jerusalén celeste, en el cielo nuevo, en la tierra nueva, donde ya no hay llanto, no hay rechinar. Creerlo, aunque no lo hayamos visto todavía, es creernos en todo lo que Él nos dice, creer en toda su palabra, creer, no dudar de su amor, de su palabra, de su sabiduría, de todo. Y llevarlo a la obra, Normiliana, porque, como decíamos, vamos a consumir un poquito más de tiempo porque es bien importante esto. Como decíamos, Isaac es el único hijo de Abraham. Ya Ismael y su mamá y su madre han sido despachados porque había un conflicto entre Agar y la esclava, madre de Ismael. Entonces, Abraham lo despide, no tirándolo a la calle, sino dándole las condiciones para que se vaya. Pero está solo Isaac, y Dios le pide que lo sacrifique. Yo le pregunto a usted, hermanas y hermanos, el Señor nos pide cosas mucho más sencillas, no nos está pidiendo a nuestro único hijo o hija, nos está pidiendo dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, recibir al que está sin lugar donde vivir, visitar al enfermo, visitar las cárceles. Misericordia, el Señor. Y nosotros a veces nos resistimos a eso. Todo, no es a veces, siempre nos resistimos. Y nos resistimos también ante la muerte, porque cuando dejamos este mundo físico es porque el Señor ya nos llegó el tiempo y Él nos está pidiendo. El Señor nos está pidiendo, nos está llamando ya a la otra vida, pero tampoco lo entendemos. No lo entendemos y tal vez ese familiar y ese hijo está sufriendo con una enfermedad mortal y no queremos soltarlo, no queremos que se muera, no queremos entregarlo, no queremos soltarlo de este mundo. Fíjate bien, y tal vez está sufriendo horrores, pero no queremos. Ahora menos aún que venga Dios y nos pida un hijo que esté sanito y que esté en la plenitud de su vida y que nos lo pida. Menos aún que seamos capaces de entregarlo, porque solo viendo la realidad con esa fe, pero ¿cómo alcanzar esa fe entonces? ¿Cómo? Pues con la escucha. La fe entra por la escucha, escuchando la palabra de Dios, estrechando nuestra relación con Dios, entrando en esa intimidad, una relación íntima con Dios,
para poder escuchar su voz en el silencio de la oración, escucharlo. ¿Cómo alcanzar la fe? Leyendo, escuchándolo a Él, porque Él es el que habla en el libro sagrado. Él, y a través de los hermanos y de los sacerdotes que leen la palabra, a través de Él, es el mismo Jesucristo el que nos habla. Y Él es el que nos habla en todas estas palabras, en todos los evangelios. Él es el que nos habla. Él mismo es el que nos habla. Pues creernos, hacer vida todo lo que nos dice. ¿Qué nos dice? Misericordia quiero y no sacrificios como antes. Busquen primero el reino de los cielos, que todo lo demás les vendrá por añadidura. Todo lo demás. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los haré reposar. Mi yugo es suave y ligero. Yo no les pondré una carga mayor de las que no puedan cargar, de las que no puedan sobrellevar. No, todo eso nos dice Él. Crean en mí, yo soy la resurrección, la verdad, y yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí no morirá jamás. Todo lo que está ahí escrito. Y no terminaríamos nunca de decir que es esa la palabra de Dios, de lo que Él nos dice. Y creerla, hacer la vida. ¿Y cuál es esa misericordia? Como vos ya decías, sobre todo en este tiempo, hay que hacer muchas obras de misericordia. ¿Y cuáles son esas obras de misericordia? Es demostrar el amor a Dios a través del amor al prójimo, a través de la ayuda al prójimo, de las obras de misericordia corporales y espirituales. Dar un consejo, ir a visitar a los enfermos, ir a visitar a la cárcel, dar de comer al sediento, dar de beber, dar de comer, es toda la cantidad de obras de misericordia. No que siempre estamos juzgando primero, no, a este no le ayudo porque tal y tal cosa, a este porque se lo va a ver en guaro, se lo va a gastar en drogas, a este porque su papá porque es malo, porque siempre andamos buscando un pero. Y tenemos que abrirnos en todo este tiempo a la limosna, a la oración y a las obras de misericordia. A ofrendar, cuando digo limosna es a ofrendar y ayudar al necesitado, y ayudar a nuestras parroquias, y ayudar en este tiempo, y ayudar al hermano que necesita. Eso es mostrar ese amor a Dios a través del amor al prójimo. Y ese es el que Él ve con agrado, y ese es el que a Él le gusta, y allí es donde vamos a encontrar favor nosotros a los ojos de Dios. ¿Ve qué lindo? Es hermosísima ese ejemplo de Abraham, nuestro padre Abraham. Bueno, pasemos entonces al Salmo responsorial. Salmo responsorial número 115. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe aun cuando dije, qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amén, amén, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno,
El Salmo expresa el salmista a través de estas lecturas, nos está invitando a depositar toda nuestra confianza en el Señor, lo que decíamos anteriormente, porque Él dice, tenía fe, aun cuando dije, qué desgraciado soy. ¿Ve? Tenía fe, aun cuando estuviera quejándome, pues. ¿Ve? Pero la verdad del asunto es que uno se puede quejar, claro que se puede quejar, pero lo que uno no puede es dejar de confiar en el amor y en el apoyo del Señor, en la justicia del Señor. ¿Ve? Muchas cosas pueden pasar, pero debemos estar seguros de que el Señor quiere lo mejor para nosotros. Y esa es la historia de la salvación, cómo el Señor fue guiando a su pueblo hasta llegar a la tierra prometida. ¿Y cuál es la tierra prometida? Lo que dice aquí, el país de la vida. Esa es la tierra prometida, el país de la vida. ¿Cuál es el país de la vida? El reino eterno, el paraíso eterno. La tierra prometida es esa, es la vida eterna, la tierra prometida. Sí, porque aquí es responsorio, caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Igualito como lo hizo Abraham. Caminó en presencia del Señor. Y en presencia del Señor significa, hermano, confiando en el Señor. Caminaré, yo diría, caminaré en esta vida aquí, en esta vida terrenal, caminaré de la mano del Señor. Eso es caminar en presencia del Señor. Caminar en presencia del Señor es poner tu confianza en el Señor. Es reposar en Él en todos los acontecimientos de tu vida aquí. Eso es caminar en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor en esta vida. Yo lo aplico a mí y ahora a nosotros. Caminaré como hizo Abraham, que en su vida obedeció, escuchó y caminó en presencia, confió en el Señor. Y todavía lo de Abraham, sí, Abraham, como de primas a primeras, alcanzó esa fe. Esa fe. Pues nosotros, con mucha mayor razón, que conocemos ya la historia y que somos beneficiarios de todo el legado y todo lo que ya Cristo nos dejó, tenemos, todo lo que ya tenemos servido en bandeja, los sacramentos, la Eucaristía, todo, el sacramento de la reconciliación, toda la palabra de Dios, allí la esencia, allí centrada en el libro sagrado, todo, que tenemos Eucaristías diarios, que tenemos todo, hermano, ya nosotros sobre todo, que ya tenemos, ya podemos conocer a Dios, podemos alcanzar esa fe y caminar en presencia. Podemos caminar en presencia del Señor. Sí, cumpliré, dice el Señor, mi voto, dice la última estrofa, en presencia del todo el pueblo en el atrio de la casa del Señor. Cumplir al Señor y en su atrio, en su templo, cumplirle todo, cumplir la palabra, cumplirle al Señor. Esa es la maravilla, caminar de la mano del Señor, dejarnos llevar, dejarnos conducir en esta vida, dejarnos amar por Él, conocerlo, seguirlo y dejarnos amar por Él y caminar de la mano de Él, confiados, reposados, como aquellos niños cuando reposan en los brazos de sus madres. Pues igual, dejarnos abrazar y guiar por Él. Eso es caminar en presencia del Señor en el camino de la vida. Pasemos entonces, Normiliana, a la segunda lectura de este domingo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 31b al 34. Hermanos,
Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí San Pablo nos está haciendo una afirmación que viene a reforzar lo que hemos tratado de explicarle antes. Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Pero para que nosotros no pensemos que nos está diciendo algo sin sentido, nos pone el mejor ejemplo. Nos pone el ejemplo de cómo el Padre nos entregó a su Hijo para que muriera en una cruz. Para que muriera en una cruz para nuestra salvación. Entonces, si Él nos entregó a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz por nuestra salvación, ¿cómo no vamos nosotros a creer que Dios nos ama y que Él, si Él está con nosotros, nadie tiene el poder de estar contra nosotros? Porque es algo que no termina con la muerte de Jesús, porque Jesús resucita y se va al cielo y ahí está sentado, vivo, intercediendo por nosotros. Eso es lo que está diciendo San Pablo. Sí, aquí San Pablo, qué lectura más hermosa. Aquí San Pablo muestra ese amor que él siente, ese amor que él siente de Dios, y que el amor de Dios aquí él lo manifiesta, se hace presente en la vida de Cristo. El amor de Dios se hace presente en la vida de Cristo, y este realmente es como un himno que canta la bondad de Dios, porque del momento que dice, Él no perdonó a su hijo, y Él donó a su Hijo para que nos rescatara a nosotros, a la humanidad. Por eso aquí se hace presente el amor de Dios, presente en la vida de Cristo, y se hace presente en la vida del apóstol, porque el apóstol vive desde el Espíritu, y vive con esa fe ciega en Dios, y él lo demuestra, pues, porque cuando dice, si Dios está con nosotros, le está diciendo a esta comunidad de los romanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues él está acordándose de todas esas persecuciones que vivió y todo lo que pasó, los peligros de muerte que vivió cuando estuvo en la cárcel. Y él sentía esa confianza, y él tenía puesta toda esa confianza en Dios, y eso es lo que le quiere transmitir a esta comunidad de los romanos. ¿Por qué dudan? ¿Por qué tienen miedo de la persecución? ¿Por qué tienen miedo? No tengan miedo, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, dice él. Está poniendo un testimonio de vida, está dando de cómo él lo sentía. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Somos infalibles. El que está con Dios es como que seamos infalibles. ¿Quién podrá dudar del amor de Dios? Como dice otra lectura por ahí, la muerte, la persecución, la angustia. ¿Quién? Nadie podrá hacernos dudar de ese amor de Dios. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dice, ¿quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió,
más aún resucitó y está a la derecha de Dios, intercede por nosotros. ¿Será acaso Cristo el único que puede juzgarnos, que dio la vida por nosotros? Es el que dio la vida por nosotros, el que va a juzgarnos al final de los tiempos a nosotros, porque Él es el justiciero divino. Después nadie, no tengamos miedo de todo lo que tengamos que vivir en este mundo, por amor a Dios, a ese Dios que lo dio todo por nosotros, que no tengamos miedo. Ya Él venció la muerte, venció el pecado, venció la muerte. Con su resurrección venció la muerte. Y entonces, hermanos, ¿quién, si tenemos a Dios, quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es el reto. Y eso es lo que debemos de decir siempre. Si Dios está conmigo ante cualquier tempestad y circunstancia, pero si Dios está conmigo, ¿quién contra nosotros? Nadie podrá contra nosotros. Ve qué lindo, qué palabras y aliciente para darnos fuerza en todas las vicisitudes y las adversidades de la vida. Estas palabras nos llenan de fuerza y de fortaleza. Bueno, el tiempo avanza, pasemos a la alabanza musical de este domingo. Regresamos con la proclamación del Santo Evangelio. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor.
toca mi mente, mi corazón. De nuevo, hermanas y hermanos televidentes de Extra Plus, en Palabras de Vida Eterna, con nuestra hermana Normiliana Martínez, ahora para proclamar el Santo Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco resplandeciente, tan blancos como no puede dejarlos nadie en el mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Entonces vino una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Señor Jesús. Jesús. El Evangelio de San Marcos sobre la transfiguración. Leyendo Normiliana, haciendo varios textos para tener una base para venir a reflexionar en este programa. Estaba sabiendo que San Marcos es el evangelista base. San Mateo, San Lucas, tienen como referencia a San Marcos. Sí. Como referencia a San Marcos. Ya San Juan ya no, pues, ¿ves? Pero San Mateo y San Lucas tienen como referencia a... Y en los tres evangelistas abordan y hablan sobre la transfiguración, Sí. con algunas variantes, unas cosillas. Ahora, a mí me parece que este evangelio, ¿qué nos enseña? Bueno, nos enseña nuevamente la debilidad y la estrechez del pensamiento humano. Jesús se lleva a los 3 discípulos más cercanos, encabezados por Pedro, por San Pedro, que ya le ha dicho, ya ha hecho su profesión de fe. Le ha dicho: vos sos el Cristo, Hijo de Dios vivo. Se los lleva para reforzar su fe, viendo la expresión de su divinidad a través de la transfiguración. Para mí eso es lo primero. Lo segundo es que los discípulos, a pesar de todo eso, no terminan de llegar a tener esa fe inconmovible de seguir a Jesús, pasara lo que pasara. Eso lo vimos en los hechos con la pasión del Señor. Y lo tercero es, para mí, lo más importante y que está dirigido a nosotros, es la voz del Padre que dice: este es mi Hijo bien amado, escuchadle. En el bautismo dice: en quien he puesto mis complacencias. Aquí dice: escuchadle.
escucharle. Sí, para mí la transfiguración es uno de mis evangelios que fascinante para mí, y tiene muchísimas cosas, muchísimas enseñanzas, la transfiguración. Primero, para mí es una teofanía, una manifestación, aunque es como la epifanía, nada más que la epifanía es a toda la humanidad, y aquí es una teofanía, una epifanía privada, porque fue solo para los discípulos amados, Pedro, Santiago y Juan. Y es la transfiguración, por eso el icono, yo le digo icono, pero dicen que es icono, el icono de la contemplación. Esa es, la transfiguración es el icono de la contemplación. Pues vemos que la transfiguración aparece justo cuando Jesús hace su primer anuncio de la pasión, de su pasión. Cuando Él hace su primer anuncio, todos están asustados, todos los discípulos no entienden, tienen miedo. Entonces, es allí donde entra esa pedagogía de Dios, y ahí es donde resulta este evangelio, donde Él se transfigura. Él se transfigura para darle fuerza, valor, para fortalecer la fe en los apóstoles, para que les muestra un pedacito de cielo, le muestra su divinidad, allí muestra su divinidad, y es allí y prefigura el reino de los cielos, y allí es donde aparece Elías y Moisés, dos profetas que se destacan enormemente del Antiguo Testamento. Moisés con las tablas, con la ley, y Elías, el profeta oral, Elías, el otro profeta, se destacan. Y ellos están hablando realmente, de la segunda venida de Dios, bueno, y del reino y de su segunda venida de Dios. Entonces, hermano, este es el significado de por qué aparecen Moisés y Elías. ¿Y qué significa cuando Pedro dice, siempre Pedro que va adelante, que siempre tiene un carácter allí y que es impulsivo, es el primero que habla? ¿Cómo que dijo Pedro? Maestro, qué bien se está aquí, vamos a hacer 3 tiendas. Vamos a hacer 3 tiendas, qué bien se está aquí. ¿Por qué? Como se dice, aquí estamos en la gloria, esta es la gloria que nos espera, nos deberíamos de quedar aquí, dice. No quería que eso pasara, pues. Entonces, vemos que la transfiguración es un refuerzo que se les quiso dar a los apóstoles para que aguantaran los momentos difíciles que le vendrían con la pasión. La transfiguración del Señor pone delante de nuestros ojos la gloria de Cristo, que anticipa la resurrección y anuncia la divinización del hombre. La transfiguración es la aparición pascual anticipada, hermanos. Aquí tengo varias conclusiones. Es la aparición pascual anticipada, el triunfo de Jesús sobre la muerte. La luz y la blancura son signos que representan la eternidad y la trascendencia. Aquí en la transfiguración se subraya la dimensión trinitaria, como en el bautismo, igualito. La dimensión trinitaria, aparecen las 3 figuras, el Espíritu en las nubes, aparece la voz del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí aparece la dimensión trinitaria. Y es la visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo. La segunda venida, sí, va a aparecer, así como aparece ese ícono
Y es el icono de la contemplación, así como aparece bajando y las nubes luminosas, así. Y bueno, Moisés ya había anunciado que se suscitaría un profeta, que era Jesús. El cielo aquí, el cielo y la tierra ya aparecen en comunión, el cielo y la tierra. Los tres apóstoles vieron vieron no con sus ojos corporales, sino con los ojos de la fe, el Espíritu de Jesús transfigurado entre ellos. Y con ese Espíritu oyeron la voz del Padre que decía, escuchadle. Tanto la ley como los profetas, porque ahí estaban representados Moisés y Elías, nos enseñan que el camino a la gloria de Jesús tenía que pasar por la cruz. Igualmente para nosotros, eso nos dice nosotros, que para alcanzar la gloria tenemos que pasar por la cruz. Eso mismo se nos indica a nosotros. Que el sufrimiento y la gloria son inseparables de su acción redentora. Que el Evangelio y la transfiguración del Señor pone delante de nuestros ojos la gloria de Cristo que anticipa la resurrección. Las dos columnas del Antiguo Testamento, que son Moisés y Elías, son testigos de la revelación de la transfiguración, donde estos dos tuvieron su experiencia en el Sinaí y en el Horeb, los dos, Moisés y Elías. Moisés y Elías representan el Antiguo Testamento e indican que ahora es Jesús quien revela a Dios y a su mundo. Que ahora es Jesús. El tiempo se nos está terminando. Pero voy a hacer la última, la reflexión ya la propia de nosotros. Aquí nos invita la Iglesia a subir al monte Tabor y contemplar a Cristo transfigurado. Es una muestra de la gloria que esperamos. Que ese cuerpo que se transfigura es también nuestro cuerpo. Igual nuestro cuerpo se va a transfigurar y que está destinado a la gloria. Y aquí contemplamos el encuentro misterioso entre la historia en la tierra y la herencia que nos espera en el cielo. El Espíritu Santo también a nosotros nos irá transformando y transfigurando con su gracia para que toda nuestra vida sea iluminada por la presencia de Dios en nuestra alma. Que hay que escuchar y seguir a Jesús. Solo con los ojos de la fe, con los ojos del Espíritu, se puede ver en lo espiritual. También hoy a nosotros es la fe en el Cristo resucitado la que puede y debe permitirnos ver a Jesús transfigurado. Se debe subir al monte de la transfiguración para bajar a iluminar nuestra vida. El Señor este es lo más grande, es el que nos va configurando con su gracia. En esta tierra también nosotros somos transformados y transfigurados. Él nos va transfigurando con su gracia. Bueno, eso es lo más significativo. Normilena, ya para terminar, pues la gran lección de la lectura de este evangelio es esa invitación que nos hace el Padre a que escuchemos al Hijo, porque nosotros ya vimos la grandeza del Señor con su muerte y con su resurrección, con su subida al cielo. Ya, pero es a través de la escucha, como decía Normiliana al comienzo, que nuestra fe se va a consolidar, va a crecer, se va a fortalecer y va a ser inconmovible para poder decir, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Como dice San Pablo. Esa es la lección que yo siento que nos está diciendo este evangelio. Nos invita a crecer en fe. Te ruego la oración final. Padre Santo, eterno, misericordioso, todopoderoso, uno y trino, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, te damos gracias porque nos has revelado un pedacito de cielo, nos has revelado toda tu gloria, nos has revelado cómo también nuestros cuerpos van a ser glorificados una vez que pasemos a la otra vida, a la verdadera vida,
de la muerte a la vida, cuando pasemos de la muerte a la vida, como también nuestro cuerpo va a ser glorificado, Señor. Gracias, Padre, porque siempre nos lleva a la delantera y nos enseña, nos instruyes siempre. Te damos gracias, Señor, porque estamos en tus manos, porque sabemos que en esta vida tú nos transfiguras, que nos transformas, que nos transforma con tu gracia, Señor. Regálanos esa gracia para dejarnos transfigurar, transformar, para dejarnos amar. Regálanos esa gracia para no dudar nunca de tu amor, para creer en tu palabra, para hacer la vida, Señor, para poder disfrutar de esas mansiones que nos tienes preparadas, así como dijo Pedro, esas chozas, y quedarnos allí. Esas son las mansiones, a esas se refería Pedro, son las mansiones que nos tienes preparadas. Regálanos la gracia de poner toda nuestra confianza en ti, de poder ver con los ojos del espíritu, los ojos del alma, todo lo espiritual, de poder creer en todo y obedecer y ser humilde en todo este caminar, Señor. Poder agradarte con todas nuestras acciones, así como hizo Abraham. Poder alcanzar, te pedimos la gracia para alcanzar esa fe de Abraham, esa fe pura, esa fe adulta, esa fe madura. Señor, necesitamos alcanzar esa fe. Poder creernos como hizo Abraham. Sí, Señor, solo con tu gracia nos es posible. Y te pedimos esa fe de Abraham, Señor. Esa fe, Señor. Queremos estrechar estos lazos, tu relación, y entrar a una relación más íntima contigo, Señor, para poder decir, si estoy contigo, ¿quién contra nosotros? Saber y darnos cuenta que caminas con nosotros y que en todo estás presente, que estás en todo y en todos, que en ti vivimos, nos movemos y existimos. Queremos estar atentos, alertas y despierta a tu palabra, a todas las acciones del Espíritu. Gracias, Padre, sabemos que y tú sabes lo que hay en la profundidad de nuestros corazones y de nuestros anhelos, con senos, todo lo que sabes que anhelamos en lo más profundo de nuestro ser. Te pedimos que derrames abundantes bendiciones en este canal, en su personal y sus familiares, en nuestros hermanos televidentes, en sus familiares, en la familia de Manuel, en mi familia. Queremos convertirnos aquí y ahora. Sabemos que tú nos pides misericordia y no sacrificios. Sí, Señor, ayúdanos a ser misericordiosos como tú eres misericordioso, como tú eres humilde. Ayúdanos, Señor, regálanos la gracia para imitarte y ser como tú, manso y humilde, misericordioso, amar a nuestro prójimo, y que podamos en esta Cuaresma, Señor, crecer y que tú te quedes resucitados en nuestros corazones, para que tú te quedes resucitados por siempre en nuestros corazones. Queremos convertirnos aquí y ahora. Y a ti, Madrecita linda, también te pedimos que intercedas en todas nuestras necesidades espirituales, físicas, espirituales y materiales, y que intercedas por el mundo, que por este mundo pecador, que intercedas por nosotros los pecadores ante tu Hijo. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermanas y hermanos. Hasta el próximo domingo, si Dios así lo permite. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.
El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.